Teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos, 14 de diciembre, llama la atención que un partido que está gobernado ahora mismo en Euskadi esté tan tranquilo a pocos días de que se aprueben las cuentas. Hacía años en los que no asistíamos a esta realidad. Bueno, con matices, ¿no? Porque los últimos años de los gobiernos de Ibarretxe, el Partido Socialista también aprobó las cuentas del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y en concreto la última etapa, los últimos 4 años de la legislatura, gracias a la responsabilidad de los socialistas, las cuentas vascas han podido ser aprobadas sin sobresaltos. La diferencia cualitativa que se da este año es que probablemente estos presupuestos salgan adelante con el menor rechazo de la historia de la autonomía vasca en el Parlamento, porque lo previsible es que registre solamente 6 votos en contra de los 75. Dan por hecho, por tanto, que el Partido Nacionalista Vasco se va a abstener en esa votación final. Hombre, en base a ese acuerdo interinstitucional. Exacto, en base a ese acuerdo de estabilidad institucional que firmamos con él y que afecta al Parlamento Vasco y a las demás instituciones, diputaciones y ayuntamientos, caben 2 posibilidades: o facilitar de forma activa la aprobación de las cuentas, que supongo que el PNV lo hará en función de las negociaciones que con las enmiendas parciales que ha presentado se pueda establecer, o en su caso, en el peor de los casos, se abstendrá para facilitar la aprobación de las cuentas, ¿no? En cualquier caso, creo que es una buena noticia para la ciudadanía, porque se da una imagen de estabilidad de cara a los ciudadanos Por tanto, vascos. ¿cree que se podría dar el caso incluso de que el PNV votara a favor si se tuvieran en cuenta las enmiendas presentadas por parte del Partido Socialista de Euskadi? ¿Existe ese margen de posibilidad? Existe un margen, pero yo creo que es un margen remoto. Yo creo que de las declaraciones que han hecho los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco parece que queda meridianamente claro que se decantan con más contundencia por la abstención que por el voto a favor. ¿Pero van a tener en cuenta las mociones que presentaron en su día los nacionalistas? Hombre, intentaremos. De hecho, la semana pasada, el viernes, se mantuvo ya un primer contacto entre el consejero de Hacienda y los responsables del Partido Nacionalista Vasco. A partir de hoy y mañana se celebran ya las correspondientes comisiones en el Parlamento Vasco para discutir las enmiendas y, fruto de esa negociación, veremos a ver hasta dónde se puede llegar. Pero yo hoy por hoy me decantaría porque la postura definitiva sea de abstención. Bueno, una pregunta recurrente que se ha repetido en numerosas ocasiones. ¿Hasta qué punto se sienten ustedes rehenes del Partido Popular a la hora de aprobar las cuentas de cara al año que viene? Pues yo no calificaría en absoluto ese sentimiento de rehenes, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, lo he dicho muchas veces, del acuerdo de bases que se firmó con el Partido Popular. Creo que ambos partidos estamos actuando con muchísima responsabilidad y con mucho sentido de país. Ellos han hecho aportaciones importantes e interesantes al presupuesto. Sí, perdone, pero también les han llegado a imponer algunos puntos, algunas partidas en concreto, que en principio ustedes quizá no estarían por la labor. Yo no diría tanto de imponer, ¿no? Yo creo que la principal discusión que se mantuvo de cara al presupuesto fue el famoso límite o no límite del endeudamiento, ¿no? Que es uno de los asuntos que he de recordar a los que el Partido Popular se opone frontalmente en el resto de España y que aquí asumen, ¿no? Hombre, también la que hace referencia a la aportación para la construcción del nuevo San Mamés. Sí parece que hay algunos asuntos que en el tiempo han venido marcando. Asuntos han puesto ellos más acento que en otros, ¿no? Han tratado de marcar más perfil político, pero bien, parece una cosa normal, ¿no? Hay que recordar que este gobierno es un gobierno monocolor del Partido Socialista, no es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ellos son socio preferente y, por lo tanto, lo lógico es que traten de rentabilizar en la medida de lo posible sus aportaciones, ¿no? Pero en ningún caso eso se puede considerar ni como un chantaje ni como una presión insoportable, ¿no? Ha habido pues sus acercamientos, diferencias y finalmente acuerdo en las enmiendas que se han presentado y firmado, por cierto, conjuntamente entre ambos partidos, que creo que mejoran además el proyecto de presupuestos. Ellos han dicho que no es su presupuesto, evidentemente, porque es de un gobierno socialista, pero creo que es un gobierno que afronta con realismo la situación económica del país. Desde la puesta en marcha de esta legislatura, el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista también ha permitido que la relación entre ambos partidos haya mejorado con respecto a lo que venía siendo habitual en los últimos años, pero sí estamos asistiendo a un pequeño rifirrafe con el punto de referencia en Álava entre los populares y los socialistas. Aquel famoso comentario de Antonio Basagoiti de que no se muerda, por favor, la mano que les da de comer, ha escocido a algún líder socialista de Álava en concreto. Sí, eso es un elemento de distorsión que no cabe duda que está encima de la mesa, ¿no? Es verdad que los acuerdos hechos con el Partido Popular tienen un ámbito de actuación concreto y determinado en el texto del acuerdo, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco y la gobernabilidad de Euskadi, ¿no? Y no se habla en el mismo ni de las diputaciones forales ni de los ayuntamientos del resto de territorios. Pero no podemos esconder que los últimos episodios vividos en el territorio de Álava evidentemente enturbian de algún modo la relación que se pueda establecer, especialmente con los responsables políticos del PP y del Partido Socialista en el territorio de Álava, ¿no? Una situación
que a mí no me gusta personalmente y que espero que se reconduzca en los próximos días, como así estoy seguro de que se va a producir. Hablando de rifirrafes entre partidos, también asistimos a un pique continuo al margen de las cuestiones económicas que parece que las tiene solventadas con el Partido Nacionalista Vasco en base a ese acuerdo interinstitucional, pero recientemente hemos visto al Lehendakari hacer referencia al PNV diciendo que lo que le molesta al PNV es que nadie les eche de menos en el gobierno. Palabras de Íñigo Urkullu destacando que la recesión actual no es solo económica, sino también de falta de liderazgo del actual gobierno vasco. Las pullas son continuas en esto de política. Bueno, es casi normal, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha abandonado el poder después de 30 años y parece evidente que le cuesta todavía digerir una situación de oposición y de no seguir controlando el gobierno de Euskadi como ha hecho durante los últimos 30 años, ¿no? Y eso le hace probablemente extremar, más allá de lo razonable en muchas ocasiones, la crítica hacia el gobierno. Es verdad también que, por otro lado, la apuesta de carácter económico del Pacto de Estabilidad establece un factor positivo, ¿no? Pero en lo político yo creo que siguen anclados todavía bastante en el pasado, ¿no? Hoy hemos visto otra vez a Joseba Eguíbar volviendo a hablar de resucitar ese viejo cadáver político del plan Ibarretxe y de la consulta, algo a lo que, por cierto, el señor Urkullu se refiere con mucha menor contundencia o se refiere en otros términos distintos, ¿no? Ahí sigue habiendo todavía una especie de pulsión interna entre la parte más radical y la parte más tradicional. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que este gobierno está demostrando es que las cosas se pueden hacer en Euskadi con normalidad y con tranquilidad, aunque no gobiernen los nacionalistas, que el país sigue funcionando, que se ponen medidas excepcionales de lucha contra la crisis, muy criticadas, por cierto, por el PNV, y ahora nos encontramos con que pleno tras pleno lo que nos pide es que continuemos con esas medidas que criticaban hace 3 días. Luego no parece que sean tan malas. Bueno, perdone, ¿no? Dicen ellos que el gobierno actual puede llevar a cabo medidas porque se encontraron las arcas como se encontraron gracias a una buena política y una buena gestión del gobierno anterior. Bueno, hay que tener en cuenta que este país tiene una circunstancia económica muy concreta, ¿no? Este país tiene los recursos económicos que tiene gracias a un instrumento político que se llama concierto económico, que establece que en ciclos económicos expansivos como los que hemos vivido en los últimos años, toda la recaudación, prácticamente toda, se gestiona directamente desde el País Vasco y por lo tanto cuando hay muchos recursos y cuando la situación económica va bien, el concierto nos aporta muchísimos recursos. Es verdad que establece también un riesgo unilateral cuando las cosas van mal, como ahora, también se reciben muchos menos ingresos, ¿no? Y es bueno recordarle al Partido Nacionalista Vasco que el grave problema que hemos tenido para afrontar este presupuesto es que las 3 diputaciones forales, recuerdo todas ellas en manos del PNV, han tenido una bajada de la recaudación de más del 20%, que no se conoció ni en la última crisis de los años 80, aquella crisis tan enorme que tuvimos aquí con todas las siderurgias y las navales en crisis, la recaudación bajó un 5%. Ahora estamos hablando de un 20%. Bueno, pues a pesar de esa recaudación, hay que reconocer, nosotros no somos de los que negamos el pan y la sal a los contrarios, ¿no? Hay cosas que se han hecho bien y en concreto desde el punto de vista del déficit nos encontramos con una situación respecto a la deuda más saneada que en otras comunidades autónomas y eso nos ha permitido evidentemente recurrir al endeudamiento público y tramitarlo además con cierta diligencia y con una muy buena colocación en los mercados, pero también es verdad que nos encontramos un presupuesto absolutamente destrozado cuando entramos en el gobierno, comprometido en más del 80% a 3 meses nada más del ejercicio y con muy poquito margen de maniobra, ¿no? Pues haciendo referencia al Partido Nacionalista Vasco, la semana pasada algunas informaciones apuntaban en la línea de que el PNV estaría trabajando en una hoja de ruta en torno a la pacificación que incluso trataría o se abordaría el día después a la finalización de ETA. Bueno, rápidamente conocimos la reacción del Partido Socialista, que fue la de decir que, bueno, eso del día después de ETA, dejémoslo para cuando ETA desaparezca. ¿Es el no por el no? ¿Es el no? ¿Es la negación a cualquier propuesta del otro partido? ¿O realmente es lo que piensa el Partido Socialista? Es incluso una cierta sorpresa, ¿no? Porque yo creo que todos los ciudadanos se acuerdan de que no hace muchos meses de lo que estábamos discutiendo, por cierto anunciado por el propio señor Urkullu en un acto celebrado aquí públicamente en un hotel de Bilbao, es que el Partido Nacionalista Vasco estaba preparando un documento en el que todos los partidos democráticos manifestásemos de forma inequívoca nuestra postura contraria a ETA, renovar los consensos democráticos que arrancan desde la mesa de Ajuria Enea, ¿no? Algo que se venía trabajando con el Partido Socialista, que tenía ya incluso un texto y un borrador, y que dinamitó el señor Eguíbar unos días después en el propio Parlamento Vasco, en una intervención durísima que iba dirigida más que a la oposición o al Partido Socialista, a su propio partido, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con que el señor Urkullu se olvida de aquel discurso, que aquel discurso era documento, acuerdo de los partidos democráticos contra ETA, y ahora pasamos a otra fase, sin haber resuelto aquella, que es, vamos a hablar del día después de que acabe ETA. Pues muy bien, hablaremos del día después de que acabe ETA, habrá que hacerlo, evidentemente, y habrá que establecer el escenario, pero de momento es que ETA sigue existiendo.
Y es que seguimos necesitando renovar permanentemente los consensos contra ETA y seguimos necesitando el mayor consenso democrático para luchar contra ella. Y de eso ya no se habla en el PNV. Y no se habla porque hay problemas internos serios, porque ese escenario de acuerdos